Pedro ha escrito esta carta a creyentes expatriados, en su mayoría gentiles, que están pasando por diversas pruebas, diferentes tipos de pruebas. Su propósito de Pedro es animarlos a permanecer fieles y dar testimonio del Señor Jesucristo ahí, en esa situación tan compleja, tan difícil. Son llamados a dar testimonio por Cristo Jesús. Y para prepararlos, primero lo que ha hecho Pedro en los versículos anteriores es recordarles de las grandes promesas acerca de su salvación. Les dijo que tienen una herencia incorruptible, inmarcesible, guardada en los cielos, que nada ni nadie se las va a quitar. Lo estudiamos en los versículos del 3 al 5. Después los exhortó a vivir en santidad y en un temor reverente a Dios, en los versículos del 13 al 17. Luego los alentó indicándoles el precio de su redención, la sangre preciosa de Cristo, versículo 19. Todo esto, como ustedes pueden ver, está ayudando a prepararlos verticalmente, es decir, en su relación personal con Dios. Pero Pedro sabe que la vida cristiana no es una batalla solitaria, que una guerra no se va a ganar con un solo soldado, que un edificio no se va a poder levantar con solo una mano. El creyente consagrado necesita a otros creyentes temerosos de Dios para poder prevalecer en la adversidad. Porque somos parte de un cuerpo, de un edificio, de una familia, de un rebaño. Y para permanecer fieles al Señor y dar testimonio de Cristo Jesús, nos necesitamos mutuamente. Tú me necesitas y yo te necesito. Por eso ahora Pedro pasa de su relación vertical con Dios a su relación horizontal con los hermanos, ya que juntos podrán animarse, consolarse, fortalecerse cuando los problemas lleguen a la vida. Por medio de las Sagradas Escrituras, la adoración, la comunión y la oración corporativa. Es importante notar que el cambio comienza individualmente. Los hermanos no deben de esperar a que su entorno cambie, sino que ellos deben de comenzar a cambiar. Ellos deben de iniciar ese cambio. El versículo 22 de este capítulo 1 de Primera de Pedro es el puente de la vida individual de santidad con la vida en comunión con los hermanos. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Mira esta transición. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos. Amaos, esta es una orden enfática y directa. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Después de prepararse verticalmente, ahora deben de amar horizontalmente para poder estar firmes en la adversidad. Y esto es interesante. ¿Dónde aprendió Pedro que el amor es la estrategia más efectiva para permanecer firmes en medio de la adversidad? ¿Dónde habrá aprendido Pedro esto? ¿De quién creen? La noche antes de ser crucificado, el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y señaló a aquel que lo iba a traicionar. Cuando Judas salió de ese recinto, Jesús se dirige a los 12 fieles para dar su discurso de despedida, como dice Juan en los capítulos del 13 al 17. En ese momento, la Biblia describe que había tensión, había tristeza y, ¿cómo no?, había mucho temor. Ellos estaban confundidos y angustiados por las palabras que su maestro les estaba diciendo. Jesús
los estaba preparando para su partida, para el sufrimiento y la misión que les había encomendado. Es en este contexto en que el Señor Jesucristo da una instrucción que sería su estrategia espiritual para sobrevivir. Ve conmigo por favor a Juan capítulo 13, versículo 34, y esta es la estrategia que el Señor Jesucristo le dice a estos discípulos temerosos para que puedan sobrevivir en medio de la adversidad que se les va a venir. Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesucristo dice estas palabras: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Saben? Pedro estaba ahí. Pedro escuchó esas palabras del Señor Jesucristo y seguramente las meditó y por lo visto las atesoró en el corazón. Aprendió que el amor entre los hermanos no es un sentimiento opcional, sino un mandato esencial. Si no mantenían esa comunión interna por medio del amor, la persecución externa los iba a derribar. Por eso, décadas después, enseña a los expatriados de Primera de Pedro lo mismo que él aprendió en aquella noche. En medio de la guerra espiritual, amar. Amar es la estrategia más poderosa para que podamos resistir y sobrevivir la adversidad. Juan 13:35 dice lo siguiente: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así como Jesús preparó a sus discípulos para su partida, Pedro está preparando a estos hermanos expatriados para la adversidad que están enfrentando. Y sabes, de la misma manera, este pasaje nos prepara a nosotros para prevalecer por Cristo Jesús en medio de la adversidad. Nos necesitamos mutuamente, mis hermanos, nos necesitamos. Tu fe fortalece la mía y mi fe fortalece la tuya. Unidos en amor vamos a prevalecer. Y esa es la estrategia que les está dando ahora Pedro. Por esa razón, este texto te enseñará 3 características del amor cristiano que Dios pide de sus hijos para la lucha que enfrentarán. 3 características del amor cristiano que Dios pide de sus hijos para la lucha que enfrentarán. Estaremos contestando estas 3 preguntas para obtener las características. ¿Cuándo comenzar a amar? ¿A quién amar? ¿Y cómo amar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y cómo amar? Porque amar así nos mantendrá firmes y unidos en la adversidad. Comencemos estudiando el momento en que la persona comienza a poder amar a los hermanos. Porque cuando hay amor, se ayudarán mutuamente a estar firmes por Cristo en la adversidad. Y esta es nuestra primera pregunta que vamos a responder. ¿Cuándo se comienza a amar para prevalecer en la adversidad? Así es de que lo primero que Pedro les dice a estos hermanos es el momento en que ellos pueden empezar a amar. Mira cómo empieza este versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas. En una manera más directa, Pedro les está diciendo algo más o menos así: una vez que su alma ha sido purificada, ustedes pueden amar, ya que solo se puede amar verdaderamente cuando el corazón de la persona ha sido purificado. Antes no se puede y mucho menos se quiere. No está capacitada la persona para amar como Dios pide. Se esforzará, tendrá chispazos de gracia, pero simplemente serán destellos que no van a durar. Porque
No pueden dar lo que no tienen y no tienen el verdadero amor que fluye de Dios. La persona comienza a amar verdaderamente cuando su corazón ha sido purificado. Y en medio de la purificación nos dice este versículo que es la palabra de Dios. Lo dice más adelante, por la obediencia a la verdad. Dios usa su palabra para transformar vidas y cambiar corazones para que puedan amar. Algo interesante es que esta frase indica que el corazón de la persona fue purificado. Esto es interesante, quiere decir que alguien más se encargó de limpiarlo, de consagrarlo, de quitarle la contaminación, de transformarlo. ¿Quién realizó esa poderosa limpieza profunda? ¿Quién sería? Pedro ya nos lo dijo anteriormente. Mira lo que dice el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahí está el cambio de corazón. Es una obra divina. La gloria le pertenece a Dios por la transformación de los corazones. El hombre no tiene mérito. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en el versículo 23 también lo repite, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios es quien obró sobrenaturalmente en ese corazón de piedra para que ahora pueda amar verdaderamente. En otras palabras, la persona comienza a amar verdaderamente cuando comienza una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué puede amar la persona cuando finalmente tiene una relación con Dios? ¿Qué es lo que sucede? Pues porque se ha conectado a la fuente del verdadero amor, como Pablo lo indica en Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice lo siguiente: porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La persona se ha conectado a la fuente del amor verdadero. Esta es la razón por la cual cuando la persona tiene un encuentro personal con Dios por medio de Cristo Jesús, relaciones son restauradas, heridas son sanadas, los rencores son olvidados, las ofensas son perdonadas. ¿Cómo no? Se ha conectado a la fuente del amor verdadero. Ahora sí tienen un amor verdadero para dar. Antes no. Antes no. Por eso ahora Dios le pide amar, porque tiene la capacidad de hacerlo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros. ¿Te das cuenta? Ya que Dios ha derramado su amor en el corazón del creyente, este puede reflejar el amor de Cristo Jesús en su vida, amando al hermano en la fe. Si tú tienes una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús, estás llamado a amar a tu hermano en la fe, como leímos en estos versículos, porque es para tu bien y también para el bien de los hermanos. Juntos se ayudarán, se animarán, se protegerán en medio de la adversidad. Por el contrario, si no puedes amar a los creyentes, necesitas analizar tu posición con Dios, porque Dios nunca va a pedir algo que no nos haya capacitado a hacer antes. Debemos y podemos amar a nuestros hermanos, y si no podemos es porque no queremos o porque no tenemos una relación personal con Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.
Bueno, con esto nosotros estudiamos que la persona puede amar verdaderamente en el momento de su conversión, en el momento que se pone a cuentas con Dios. Ahora veamos que para prevalecer en la adversidad debe de compartir ese amor con sus hermanos. Porque cuando hay amor verdadero se van a ayudar mutuamente a estar firmes por Cristo en medio de la adversidad. Y esta va a ser nuestra segunda pregunta que vamos a contestar para ver las características del amor verdadero. ¿A quién amar para prevalecer? Una vez que Pedro dice el momento cuando se puede comenzar a amar, les dice a quienes deben de amar para poder mantenerse firmes cuando los problemas lleguen a la vida. Sigamos leyendo este versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Fraternal. Pedro nos enseña que Dios obró el nuevo nacimiento para que puedan amar a los hermanos genuinamente. El amor entre hermanos saca al exterior la obra interior del nuevo nacimiento. El amor entre hermanos es la prueba visible de la obra invisible que Dios ha hecho en el corazón. El amor entre hermanos es la acción externa del poder interno que Dios ha generado para que esa persona pueda amar al prójimo. Dios obró el nuevo nacimiento en esos corazones, entre otras cosas, para que podamos tener la capacidad de amarnos. Este mandato de amar a los hermanos es muy importante porque fortalece la fe y promueve la unidad de la iglesia. Por eso Pedro, Juan, Pablo, Santiago, el autor de Hebreos, todos ellos repiten este mismo mandato. Dice primera de Pedro 1:22, amaos los unos a los otros entrañablemente. Juan dijo en Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pablo escribió en Efesios 4:2, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El autor de Hebreos en Hebreos 13:1 escribió, permanezca el amor fraternal. Santiago en Santiago 2:8 dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú crees que no es importante amar al hermano? Claro que sí, es vital, es importante. Ahora la pregunta es, ¿de dónde aprendieron estos hombres de Dios la importancia de este mandamiento? Juan 13:34, ya lo mencionamos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también que os améis los unos a los otros. Ellos habían visto el poder de amar como Cristo, un amor que sostiene poderosamente en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de la tribulación. ¿Por qué esto es tan relevante? ¿Por qué se hace tanto énfasis en la palabra de Dios? ¿Por qué se le pide tanto al creyente que ame a su prójimo, a su hermano en la fe? Porque lo natural para el creyente es amar al hermano en la fe. Eso es lo natural para el Hijo de Dios. Mira lo que dice Juan primera de Juan 5:1. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Mira lo que nos dice acerca del amor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O como hemos estudiado en este versículo, su alma ha sido purificada. Pero mira la siguiente parte. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, amamos a aquellos que son hijos de Dios, los cuales son nuestros hermanos en la fe, porque Dios los ha engendrado. Es lo natural.
Es que estamos capacitados de amar al hermano en la fe para siempre, para siempre. Y esto coincide perfectamente cuando estudiamos la frase habiendo purificado. En griego, el verbo está en una forma perfecta, indica una acción pasada con resultados permanentes. Es decir, es como cuando le damos un golpe a una pelota y la pelota comienza a rodar sin parar, sin parar. Lo que Pedro está diciendo es que la acción de Dios de purificar el corazón dio como resultado la capacidad de moverse para amar y no detenerse. Es una acción continua. Por lo tanto, el verdadero amor no nace del esfuerzo humano, sino de la obra restauradora que Dios hace en el corazón de cada uno de sus hijos. Y no lo podemos evitar, porque Dios ha obrado, entonces nosotros amamos y nos vamos a amar para siempre. Para siempre. Somos parte de la misma familia, del mismo cuerpo, del mismo edificio, del mismo rebaño. Para siempre, para siempre. Amar a su hermano no es una opción para el Hijo de Dios. Es una orden divina que no se puede ignorar. Y es que este tipo de amor fue derramado por Dios en nuestros corazones. De hecho, este amor es una marca inconfundible que somos hijos de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, lo siguiente. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? No se puede, imposible, es una contradicción. No importa si la relación con tu hermano es fácil o difícil, la orden es amarlo. La orden es amarlo. Si alguien no tiene la capacidad de amar a su hermano, eso demuestra que no tiene al Espíritu morando en él. Porque según Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor. Amor. Y del amor fluye gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero ¿te das cuenta con qué empieza? Amor. El fruto del Espíritu es amor. Amar así a los hermanos en la fe te fortalece porque perteneces al mismo ejército espiritual. Son parte del mismo equipo. Somos parte del mismo equipo. Mi amado hermano, no es suficiente tener una comunión secreta con Dios para sobrevivir en la adversidad, como hemos estudiado en este capítulo. Si no ejercitas esta capacidad de amar a los hermanos, estás corriendo un grave riesgo. Sí, este es un muy buen momento para que te analices, te examines y te preguntes, ¿estoy amando a mis hermanos como Dios me lo pide? Si no es así, hoy es el día que tú puedes comenzar con la ayuda de Dios por el bien de todos, por tu bien y por nuestro bien, porque tu fe me fortalece y mi fe te va a fortalecer. Y lo podemos hacer porque Dios nunca nos pide hacer algo que no nos haya capacitado para hacer anteriormente. Bueno, con esto nosotros estudiamos que podemos amar a los hermanos en la fe desde el momento que Dios ha purificado nuestro corazón. Ahora veamos cómo debe de ser ese amor a los hermanos, porque cuando hay amor verdadero, nos ayudaremos mutuamente a estar firmes por Cristo en medio de la adversidad. Y esta va a ser nuestra tercera y última pregunta que nos va a enseñar la característica del amor. ¿Cómo amar para prevalecer en medio de la adversidad? Leamos el resto de este versículo.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pedro en este versículo exhorta a estos hermanos para que sepan cómo pueden y deben de amar a su hermano en la fe. Ellos pueden amar a sus hermanos fraternal, sincera y entrañablemente con un corazón puro. Y esto es relevante porque no debe de haber un amor falso entre ellos, porque necesitan estar unidos, ya que son compañeros de batalla, necesitan trabajar juntos con plena confianza. Solo así podrán mantenerse firmes, dando testimonio del Señor Jesucristo en medio de los problemas que puedan venir. Mira lo que dice este versículo: para el amor fraternal no fingido, no fingido. Pedro nos muestra que la primera cualidad distintiva del amor verdadero es que es sincero, sin hipocresía, sin falsedad. Es un amor genuino. El amor verdadero no se disfraza con una apariencia religiosa, no, para obtener beneficios personales. No se disfraza, porque viene de un corazón purificado que está conectado a la fuente del verdadero amor. El verdadero amor no es una cortesía fingida para simplemente sobresalir. El amor verdadero no es un espectáculo externo para llamar la atención, como usualmente lo hacen los políticos. No es así. Pedro está rectificando una práctica muy común que ha prevalecido hasta el día de hoy en las iglesias: un amor fingido. Un amor fingido. El amor que no es sincero hace mucho daño, quebranta, fractura en lugar de unificar. El Señor Jesucristo experimentó precisamente ese tipo de amor fingido que buscaba su propio beneficio y no la gloria de Dios. Lucas 22:48 dice lo siguiente: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Este es un ejemplo de ese tipo de amor fingido. El amor fraternal no fingido solo puede venir de una vida transformada, no del esfuerzo humano. Por esa razón Judas nunca amó verdaderamente y entregó al Señor por 30 piezas de plata. Para que estos cristianos permanezcan firmes en la adversidad, necesitan amarse sinceramente, de corazón puro, sin falsedad, sin hipocresía, sin apariencias, tal como Cristo Jesús nos ha amado. Miren lo que dice el versículo, la siguiente característica: para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Entrañablemente. Pedro nos da la segunda cualidad distintiva del amor verdadero: es entrañable, que quiere decir ferviente, constante, sacrificial. La traducción literal de esta palabra es estirarse a lo máximo, estirar un músculo a lo máximo hasta llegar al límite. Eso es lo que significa entrañablemente. Por lo tanto, no es un amor pasivo, frío, apático, sino intenso, dinámico, que se esfuerza al máximo para amar. Este es el tipo de amor capaz de sostener a toda una congregación, toda una iglesia en medio de la adversidad. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, lo siguiente: ante todo, sobre todas las cosas, iglesia, tener entre vosotros
ferviente amor. ¿Por qué? Porque este tipo de amor cubrirá multitud de pecados. Así es precisamente como el Señor Jesucristo nos amó. Así es precisamente como el Señor Jesucristo amó a sus discípulos a pesar de las imperfecciones y pecados que ellos demostraron. Dice Juan 13:1 lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Ahí vemos el ejemplo de cómo el Señor se estiró hasta lo máximo para demostrar ese amor a sus discípulos. Entrañablemente implica amar cuando el otro no responde. Entrañablemente implica amar cuando duele. Entrañablemente implica amar cuando las pruebas nos golpean. Y es que entrañablemente nos indica que no dejamos de amar. Amar con constancia, amar con esfuerzo, de tal manera que se refleje el amor de Cristo hasta el fin. El pastor John MacArthur comenta lo siguiente al respecto. El amor entrañable implica un compromiso que no cede ante las dificultades, sino que se esfuerza en amar aun cuando cuesta hacerlo. Bonita forma de describir este tipo de amor. Por eso una traducción literal para este versículo pudiera ser la siguiente: iglesia, ámense. Ámense los unos a los otros con un amor que se estira al límite desde un corazón puro. Si vamos a amar como Jesús, deberíamos de preguntarnos, ¿cómo amaba Jesús? Y la respuesta es entrañablemente. Entrañablemente. Sigamos leyendo nuestro versículo para encontrar la tercera característica de este tipo de amor. Para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro. Pedro da la tercera cualidad distintiva del amor verdadero. Proviene de un corazón puro, sin egoísmo o alguna impureza moral. Esta característica es fundamental porque el corazón puro es el resultado del nuevo nacimiento. El amor no fingido y el amor entrañable solo pueden venir de un corazón que su naturaleza ha sido purificada, ha sido santificada. Ahora el creyente ama desde una naturaleza santa que refleja el amor de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, lo siguiente: amados, amémonos unos a otros. Esta es una orden porque ahora podemos y debemos de amarnos. Amémonos los unos a los otros porque el amor es o el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, es decir, tiene un corazón puro y conoce a Dios. El teólogo Wayne Grudem lo dice de una manera muy poética. La pureza del corazón es el canal por donde fluye el amor genuino. Sin esa limpieza interna, el amor cristiano no puede ser sostenido. En resumen, el nuevo nacimiento, es decir, la purificación del alma, capacita al creyente para demostrar un amor fraternal que es sincero, es decir, no fingido, que es intenso, es decir, entrañablemente, y tiene su origen en una nueva naturaleza, un corazón puro, transformado, renovado por Dios.
para que el creyente pueda implementar su estrategia de sobrevivencia en medio de la adversidad, necesita aplicar, llevar a la práctica esta estrategia. Y la estrategia es amar al hermano en la fe. El Señor, con toda su sabiduría, estableció la estrategia efectiva para que la fe de sus discípulos permaneciera firme aún en los momentos más complicados. Amarse los unos a los otros. Ellos transmitieron esa misma estrategia a la iglesia primitiva. Amar al máximo, estirándose, no dividirse, no apartarse. Por eso nosotros leemos en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 lo siguiente. Miren lo que enseñó Pablo también. El propósito de este mandamiento es el amor. El amor nacido de corazón limpio o puro, como dice Pedro, y de buena conciencia y de fe no fingida, sin hipocresía, como dice Pedro. Esto no es una estrategia política o bélica, hermanos, sino un mandato espiritual. Ama al máximo a tu hermano en la fe y no te dividas, no te apartes, porque si lo haces, cuando los problemas vengan, cuando la tribulación llegue y toque la puerta de tu vida, podrás prevalecer, porque no estarás solo. Tendrás un grupo de hermanos sosteniéndote al orar por ti y ayudándote. Querido hermano, tú tienes acceso a este mismo amor. No lo ignores como muchos lo han ignorado. Ama sinceramente, sin fingimiento, intensamente, es decir, entrañablemente, desde un corazón regenerado, puro, para que cuando lleguen las dificultades puedas prevalecer. Y cuando lleguen las dificultades a la vida de tu hermano, lo puedas ayudar. Puedes hacerlo. Claro que puedes hacerlo, porque Dios nunca le pide a sus hijos algo que no los haya capacitado para hacer anteriormente. Termino con esto. Era el año 44 después de Cristo. Aproximadamente 20 años antes de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, cuando Herodes Agripa estaba en el poder. Este hombre astutamente se presentaba como un judío devoto para obtener el favor de la población judía. Así es de que comenzó una segunda ola de persecución muy sangrienta, una persecución hacia los cristianos, hacia los líderes apostólicos. Y la encontramos nosotros en Hechos capítulo 12. Dice Hechos capítulo 12 versículo 1 lo siguiente. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y como sus planes funcionaron, ¿contra quién crees que se fue Herodes? Mira lo que dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro, el que escribió esta carta. La vida y el ministerio de Pedro estaban en un grave peligro en ese momento. No había forma de que Pedro escapara. Estaba custodiado por 4 grupos de 4 soldados y además estaba encadenado, como dice Hechos 2:4. Pero sabes, a pesar de la dificultad, a pesar de lo imposible de la situación, Pedro no estaba solo. Pedro no estaba solo. Tenía una iglesia intercediendo en oración por él, pero intercediendo y orando en una manera muy, muy especial. Mira lo que dice Hechos capítulo 12 versículo 5, algo hermoso.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero este pero es muy importante porque indica una interrupción, un acontecimiento sobresaliente que va a cambiar el curso de lo que se está narrando. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Sin cesar oración por él. Esta frase, sin cesar en griego, es la misma palabra de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 que se traduce como entrañablemente. La iglesia no solo estaba orando por Pedro, sino que se esforzó al máximo para orar con un amor sincero que venía de un corazón puro, porque un hermano en la fe estaba pasando por una grave tribulación. El mismo Pedro experimentó el poder sobrenatural de ese amor estando en medio de la adversidad. Por esa razón, con mucha convicción, comparte esta estrategia espiritual de sobrevivencia. Mi hermano, ¿tú crees que eres más sabio que Dios? En realidad, ¿tú crees que somos más sabios que Dios que creó los cielos y la tierra con toda su sabiduría? Ese Dios, con esa misma sabiduría, es el que creó esta estrategia que es clara y repetidamente la vemos en la palabra de Dios. Esta estrategia es efectiva. Ha sido probada a través de la historia en las tribulaciones más intensas. Esa estrategia es amar. Amar a tu hermano en la fe y dejarte amar por él con un amor entrañable. No te apartes, no te aísles. No te vuelvas virtual, porque como hemos estudiado, las luchas van a llegar, los problemas van a presentarse. Por muy fuerte que creas que estás en la fe, la palabra enseña que solo no vas a poder prevalecer. Y si te apartas, no solo te debilitarás tú, sino que privarás a otros de la ayuda que tú le puedes brindar. Dios en toda su sabiduría creó la iglesia local para sostenerse mutuamente en medio de la adversidad. El evangelista americano Dwight L. Moody dijo lo siguiente: un hombre puede ser un abogado muy exitoso y no sentir amor por sus clientes y aún así tener mucho éxito. Un hombre puede ser un médico exitoso y no sentir amor por sus pacientes y aún así puede ser un excelente médico. Pero ningún hombre puede ser un buen cristiano sin amor. Sin amor, imposible, como lo hemos visto aquí. Permíteme preguntarte esto: ¿estás amando hasta el límite como Cristo te amó? ¿Estás amando de esa manera a tu hermano en la fe? Mi amado hermano, el mensaje es claro: ama intensamente, ama sinceramente desde un corazón puro para prevalecer en medio de la adversidad. Si no lo haces, corres el gran peligro de sucumbir cuando la adversidad golpea tu vida. Recuerda que Dios estableció una estrategia efectiva para sobrevivir en medio de la adversidad. Y esa estrategia es amar. Amar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, como siempre no nos queda más que rendirnos delante de su santa palabra. Es poderosa, es hermosa, nos redarguye y nos enseña a ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Señor, por favor, dé a Believers Fellowship ese amor que se describe aquí, ese amor entrañable que viene de un corazón puro, sin fingimiento, que se estira a lo máximo. Gracias, amado Dios, porque a pesar de las dificultades que en los últimos meses han golpeado a nuestra iglesia,
Este amor precisamente es el que nos ha mantenido firmes, unidos por el bien del Evangelio. Por favor, siga protegiendo a nuestra iglesia, síganos dando de este amor para seguir firmes en medio de la adversidad. Se lo suplicamos, se lo imploramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso